Quiero saludar a alguien que nos va a orientar mucho con este tema y es ya vocal del Tribunal Supremo Electoral, designado por la presidenta Yanine Áñez, con muchos méritos y con una designación que ha causado beneplácito en el país. ¿Cómo está, don Salvador Romero? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, le pido por favor, la gente lo está viendo, mucha gente ha escuchado de usted, otras personas quizá no, la memoria a veces es corta también. Quisiera que les refresque al país su trayectoria en tema electoral. Con mucho gusto, tuve la oportunidad de trabajar en los asuntos electorales en Bolivia, fui vocal de la Corte Departamental Electoral de La Paz en la Sala Provincias entre 1995 y 1998. En 2004 fui designado vocal de la Corte Nacional Electoral. Cumplí la función de vocal, de vicepresidente y de presidente en el lapso en el que ejercí el mandato de vocal entre 2004 y 2008. Y también he trabajado ampliamente en el exterior. Entre 2011 y 2014 fui director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras. Entre 2014 y 2015 fui director de CAPEL, que es la Secretaría Ejecutiva de los Organismos Electorales de América. En 2017 tuve el honor de integrar la misión electoral especial en Colombia, que fue creada por el Acuerdo de Paz en ese país. Y el año pasado estuve a cargo de un proyecto de asistencia y acompañamiento técnico a los organismos electorales mexicanos que tenían la elección presidencial. Cuando estuvo en esa Secretaría Ejecutiva del 2014 al 2015, ¿cuál fue su base de operaciones? CAPEL tiene sede en Costa Rica porque hace parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Muy bien. Entonces estuvo del 2011 al 2014 en Honduras, del 2014 al 2015 en Costa Rica y luego tuvo misiones en Colombia y México, ¿es así? Exactamente, además de haber trabajado en la mayoría de los países de América Latina desde que dejé la presidencia del organismo electoral en enero de 2008. Cuando fue miembro de los tribunales electorales en Bolivia, cuéntele por favor a la gente qué procesos pudo administrar como parte de esos tribunales. Cuando estuve en la Corte Departamental me correspondió trabajar en la elección municipal de 1995 y en la elección presidencial de 1997, en tanto que en el periodo de la Corte Nacional Electoral tuvimos a nuestro cargo la administración del primer referéndum que se hizo en Bolivia en tiempos democráticos, el referéndum sobre la política energética. Luego vino la elección municipal, la primera vez que se abrió la oportunidad para que participen las agrupaciones ciudadanas. En diciembre de 2005 fue la elección presidencial anticipada, la primera vez que gana Evo Morales, en una elección que se dio de manera simultánea con la primera elección de prefectos. Y finalmente en 2006 se celebró la elección de la Asamblea Constituyente de manera simultánea al primer referéndum convocado por Iniciativa Popular, que fue el referéndum sobre las autonomías departamentales. Bueno, es una experiencia larga la que tiene. Si uno hace el recuento, estamos con, 6 procesos electorales. Sí, unos administrados desde el ámbito local y otros administrados desde el ámbito nacional. Exactamente. Bueno, entonces la municipal del 95, la presidencial del 96, del 97, ahí van 2, ¿no ve? Luego el primer referéndum sobre política energética desde el Tribunal Supremo Electoral, ya eso, ¿no? Luego la municipal, la primera, luego la presidencial del 2005 y la elección de prefectos es con la presidencial, ¿no? Sí, fue una jornada simultánea, igual que la elección de la Asamblea Constituyente, que fue en simultáneo con el primer referéndum de Iniciativa Popular, que fue el referéndum sobre las autonomías departamentales, se celebró en una sola jornada. Bien, corrijo entonces, son 8 procesos electorales, lo cual quiere decir, Salvador, ¿qué experiencia hay?
Sí, he tenido esta oportunidad y por supuesto ha habido también la oportunidad de trabajar sobre los procesos electorales en otras dimensiones. Eh, Tengo la publicación de varios libros de investigación sobre asuntos electorales, políticos y democráticos, y también en la experiencia internacional de haber observado elecciones en la mayoría de los países de América Latina en los últimos años. ¿Y cuál es su formación, Salvador? Tengo un doctorado en sociología política en Francia y con una tesis sobre la geografía electoral boliviana. Muy bien. ¿Cómo fue la primera vez que llegó cuando lo nombraron como miembro del Tribunal Departamental Electoral en La Paz? ¿Qué le dijeron? ¿Qué habían visto en usted? En ese momento mi trayectoria era fundamentalmente como investigador y como académico. Ya había publicado varios libros sobre procesos electorales, en particular sobre comportamiento electoral y geografía electoral. Me imagino que fue un factor relevante para la elección que se hizo en el Congreso. En ese momento fui elegido por el Congreso para integrar la Corte Departamental Electoral de La Paz en sus sala provincias. Bien. Ahora dígame, por favor, en esta ocasión, Salvador, cuando viene un desafío tan grande, cuando venimos de un tribunal electoral desprestigiado, con la gente sin creer en el tribunal electoral, ¿cómo es que se acercan a usted para plantearle este desafío? Recibí una llamada de la presidenta Janine Áñez para ser designado, con la invitación para ser designado como vocal por el Poder Ejecutivo, y creo que este es un momento crucial en el país, que la elección de 2020 va a ser muy importante para definir el futuro democrático de Bolivia. Hay mucho en juego y creo que al organismo electoral le corresponderá ciertamente la misión y la función técnica de organizar esa elección, pero dada su importancia, esa elección debe ser acompañada por el conjunto del país, es decir, por las instituciones, por las fuerzas vivas de la sociedad, por los medios de comunicación y sobre todo por la ciudadanía. Contará además ese proceso electoral con el apoyo, el respaldo de la comunidad internacional, que comprende la importancia crucial de esta elección para el futuro democrático boliviano. Bueno, voy a tocar un tema que es un poquito más personal, por favor, pero que es importante también porque usted dice que estudió en Francia. ¿Su papá también estudió en Francia? Él también efectuó su doctorado en Francia, aunque él tuvo fundamentalmente, inicialmente, una formación como abogado en Bolivia, también se graduó como sociólogo en Bélgica y concluyó con un doctorado en Francia. Esta es la imagen de don Salvador Romero. Su apellido de él era Pitari, el materno, ¿no? Exactamente, y por supuesto de familia italiana y cruceña. Bueno, y también académico y formador en las universidades. Sí, definitivamente creo que la vocación principal de mi padre fue la cátedra universitaria, fue transmitir conocimiento, aparte por supuesto de la obra que él tuvo como investigador y como ensayista, pero creo que lo que principalmente lo definía era su amor por la cátedra, por la enseñanza, por transmitir conocimiento. Perfecto. Ahí la ponemos la imagen de don Salvador Romero Pitari. Y Salvador Romero Vallevián, entonces, es el segundo Salvador Romero. Y hay quienes dicen, ¿qué nombre le pusieron, no? Para que llegue un momento en el que faltaba un salvador de los procesos electorales. Pero creo que, agradeciendo esa palabra, Jimena, creo que el proceso electoral no es responsabilidad solamente de una persona, ni siquiera en este caso de la sala plena. Hay que recordar que el Tribunal Electoral es fundamentalmente un cuerpo colegiado. Creo que cuando hay un proceso electoral tan delicado y tan complejo como el de 2020, en realidad es el conjunto del país que debe asegurar, comprometerse para que esa elección salga de la mejor manera posible. El compromiso del organismo electoral va a hacer que los votos se cuenten, se computen
de la manera más escrupulosa posible, de tal manera que los resultados sean el reflejo genuino de la voluntad popular y sean la base de un gobierno legítimo, reconocido por el conjunto del país, porque sabe que surge de la voluntad popular expresada en las urnas. Ahora, Salvador, es un proceso atípico, ¿no? Es decir, tiempos muy cortos, muchas cosas que recomponer. ¿Eso asusta un poco? Definitivamente estamos ante un proceso de una gran complejidad, no solamente porque hay un trabajo de reconstruir el organismo electoral en su nivel nacional, en su nivel departamental, sino que estamos enfrentando la elección con plazos extremadamente cortos, ajustados. 120 días es un lapso muy reducido para organizar una elección, pero por supuesto es el compromiso del organismo electoral de efectuarlo en el plazo que ha señalado esta ley especial que marca y regula el proceso de 2020. ¿Por qué dice que 120 días es un plazo muy reducido? Y se lo pregunto, ¿no? Porque habían quienes querían la elección antes del 20 de enero, aunque ya los entendidos decían que eso era prácticamente imposible. Pero explique por qué es que 120 días sigue siendo un plazo reducido. Es un plazo reducido pero factible. Esto significa llevar adelante un proceso electoral implica un conjunto de tareas muy distintas, muy diversas, una muy amplia coordinación entre el organismo nacional, los organismos departamentales, para asegurar que un domingo del próximo año, dentro de estos 120 días, en más de 40.000 mesas distribuidas por toda la ancha geografía nacional, compuestas e integradas por más de 100.000 personas que van a desarrollar la función de jurados electorales, todas esas mesas abran a la misma hora, a las 8 en punto, y para conseguir ese proceso hay todo un conjunto de acciones que deben empezar con mucha antelación para asegurar el éxito de ese proceso. Y por lo tanto 120 días son un plazo corto, factible, pero corto para realizar todas esas tareas, las técnicas, administrativas, logísticas, para asegurar el éxito de la elección. No sé si usted podrá emitir un criterio, pero viendo la ley establece que para el Tribunal Supremo Electoral deben designarse 3 mujeres y 2 indígenas, lo cual ayuda a la mayor participación, ¿no? Pero no sé si restringe las posibilidades de elección de los mejores. Creo que no es conveniente señalar que esta distribución que está señalada en la Constitución restringe la elección de los mejores. Estoy convencido que la labor de la Asamblea Legislativa va a continuar en la dinámica muy saludable, muy importante que llevó a la promulgación de una ley con un muy amplio consenso. Estoy seguro que ese espíritu de búsqueda de consensos va a seguir caracterizando a los actores políticos y que se van a tener un Tribunal Supremo Electoral y tribunales departamentales electorales que van a ser idóneos y conformados por personas que garanticen imparcialidad política y que tengan una trayectoria que los avale. Estoy seguro que el país se va a dirigir en esa dirección y este va a ser un elemento de garantía, de certeza para la ciudadanía sobre la limpieza de las elecciones de 2020. Bueno, lo que dice la ley entonces es que en los tribunales supremos electorales deben ser 3 mujeres, 2 indígenas. En el caso de los departamentales electorales debe ser 1 indígena y 2 mujeres, ¿correcto? Correcto. Exactamente, esas son las disposiciones constitucionales y estoy seguro que el consenso político sabrá encontrar personas idóneas e imparciales para esta función. Una vez aprobado el reglamento, lo cual puede producirse mañana o pasado, hay 20 días para que los vocales ya estén elegidos. ¿Cómo lo ve ese plazo de los 20 días? Es un plazo que es reducido, pero es al mismo tiempo un plazo razonable, teniendo en cuenta los elementos del contexto,
Y la siguiente etapa, una vez que estén posesionados los vocales, sobre todo los vocales del Tribunal Supremo Electoral, habrá un plazo de 48 horas, esto significa que va a ser en las primeras sesiones de sala plena, en la cual se debe convocar la elección y al mismo tiempo aprobar el calendario electoral, y a partir de ese momento se fijará la fecha de la elección, que deberá realizarse dentro de un máximo de 120 días después de esa fecha. 120 días después máximo, dice. Y luego, don Salvador, hay 14 días primero, a ver, para repetir la elección, ¿no? En las mesas que hayan observaciones. En las mesas que sean anuladas, hay que señalar que esa es una situación relativamente excepcional. Es muy raro que se anule una mesa, pero puede suceder y por supuesto la previsión debe estar en la norma para una eventual repetición de las mesas que sean anuladas. Luego, por supuesto, el calendario electoral también tendrá que contemplar la realización eventual de una segunda vuelta. Esto es algo que el cronograma electoral lo debe contemplar desde el inicio. Y ese plazo para la segunda vuelta está marcado en 45 días, ¿correcto? También está fijado como un máximo de 45 días, efectivamente. ¿Puede haber tanta distancia? Por varios elementos que son importantes. Por ejemplo, hay elementos vinculados con lo que hemos señalado, es decir, la posibilidad de que se tenga que repetir la elección. Y luego hay todo un trabajo logístico que debe nuevamente repetirse. Por ejemplo, hay nuevamente que sortear a los jurados electorales que se van a encargar de administrar una eventual segunda mesa, hay que capacitar a esos ciudadanos, hay que imprimir todas las boletas, hay que distribuirlas. Por lo tanto, se requiere un lapso y está adecuado que la ley señale hasta 45 días después de la primera vuelta. Podría ser eventualmente un plazo más corto en función de algunos análisis técnicos que fije la sala plena, pero es importante contar en este caso con esta holgura de 45 días, porque hay que recordar, si se produjera la segunda vuelta, sería una situación inédita en el país. Por primera vez el país acudiría a una segunda vuelta. Dígame, me imagino que usted ha hecho ya el cálculo de días, ¿no? Entonces, el que hemos hecho nosotros en la producción de No Mentiras nos dice que la fecha de los comicios podría ser el 26 o el 19 de abril. ¿Está correcta esa aproximación? Creo que en este momento no sería adecuado señalar una fecha tentativa. Creo que es importante aguardar que la Asamblea Legislativa nombre y posesione a los vocales electorales, tanto nacionales como departamentales, y a partir de ahí se pueden hacer algunas previsiones, pero creo que por el momento es importante no entrar en un terreno especulativo, sino atenernos a la fecha que sea oficialmente convocada por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Eso será entonces 48 horas después de que todos los miembros estén elegidos, ¿correcto? Exactamente, porque, reitero, el Tribunal Supremo Electoral es sobre todo y fundamentalmente un cuerpo colegiado y todas las decisiones fundamentales son tomadas por la sala plena. No sé si puede comentar un dato, por favor, que quizá pueda orientar a la ciudadanía, porque ya comienzan a escucharse nombres de posibles candidatos, de frentes únicos o de algunas alianzas. ¿Qué establece la ley electoral una vez que se convocan las elecciones, que en este caso sería entre el 18, 20 de diciembre? Una vez que se convocan, ¿cuánto tiempo después es que deben inscribirse las candidaturas? Los plazos, dado que tenemos una elección que deberá realizarse 120 días después, son relativamente cortos. Habrá un plazo, por supuesto, para que se puedan registrar las alianzas, se puedan inscribir las candidaturas. Van a ser plazos relativamente breves, porque luego viene todo un proceso logístico importante que debe asumir el tribunal. Por ejemplo, me refiero solamente a un dato, y es la impresión de las papeletas con la franja presidencial, que por supuesto es común para todas las circunscripciones, pero luego existen las franjas uninominales que varían de circunscripción a circunscripción
Este material debe ser preparado con anticipación para luego ser enviado a todos los departamentos y por lo tanto se requiere un plazo razonable para realizar todas esas tareas que tienen un carácter fundamentalmente técnico. Le pregunto esto, por favor, porque hay gente ansiosa que ya quiere definir quiénes van a ser los candidatos y de repente no hay tanto apuro, es decir, a ver si el 18 hay que convocar las elecciones. ¿Cuánto sería ese tiempo breve en el que deberían presentarse las candidaturas para ver si deben estar definidas en diciembre o enero? Esto es algo que va a ser definido en el cronograma electoral que va a ser aprobado por la sala plena del organismo electoral en simultáneo a la convocatoria a la elección. Por lo tanto, creo que sería inadecuado que tome una atribución que no me corresponde. Es una atribución de la sala plena y es importante que se respete ese procedimiento, fijará ese calendario, todos los plazos, algunos de ellos técnicos y los otros, por supuesto, de naturaleza jurídica. Permítame, por favor, en este programa siempre le damos la chance a la gente de que participe, así que vámonos con Soberano. El Soberano. Desde Tupiza, ¿qué nos dicen? Es promisorio escuchar al señor Romero. Los bolivianos confiamos en su noble labor. Desde Tupiza, atentamente, Alfredo. Desde La Paz, ¿qué nos dicen? Me parece mucho tiempo. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Desde Sucre, buenas noches. Paz y unidad para todos los bolivianos. Siempre unidos, jamás divididos. Muchas bendiciones. Ahora el mensaje llega de Santa Cruz. Es un gobierno transitorio. Yo creo que están exagerando con la fecha de las nuevas elecciones. ¿Qué le puede decir a quienes creen que se está exagerando? Porque usted dice que el tiempo ya es reducido, aunque razonable. Explíquele algo a esta gente que cree que de repente se está tardando mucho. Los procesos electorales toman tiempo, no pueden realizarse, no pueden efectuarse de manera precipitada, porque hay un riesgo de fracaso técnico de la elección. Hay muchos procesos que son técnicos, pero también hay muchos otros procesos que son de carácter jurídico y que necesitan que se vayan dando ciertos plazos entre una actividad y otra. Por lo tanto, pensar en un proceso electoral de 120 días, si lo tomamos en una perspectiva internacional comparada en América Latina, estamos definitivamente dentro de un proceso electoral muy reducido en sus tiempos. Hacerlo en un plazo más breve arriesgaría técnicamente la realización de esta elección y el costo que pagaría el país por un proceso electoral que fracasara en el aspecto técnico sería demasiado elevado. ¿Y qué pasaría con las elecciones subnacionales que también estaban programadas para febrero? ¿Pueden hacerse junto con las nacionales o no? ¿O después? ¿O está bien antes? Este es un tema sobre el cual también la sala plena va a tomar una posición, pero es un tema que excede con creces al organismo electoral. Creo que es muy importante que el conjunto de los actores políticos vaya perfilando una decisión sobre las elecciones subnacionales, si se van a realizar de manera simultánea a la elección presidencial o si se va a definir una fecha que, si se definiera que no sea la misma, por supuesto tendría que ser ulterior, porque no hay posibilidad técnica de que ese proceso electoral fuera antes que la elección presidencial. Y desde el punto de vista de la experiencia suya y de este tiempo breve que nos dice y de lo que hay que reorganizar todo, ¿usted cree que lo racional, lo recomendable es juntar los procesos o hacer uno primero y el otro después? Creo que hay que estar abierto a las dos opciones, porque esto va a depender de un conjunto de definiciones que deben tomar las instituciones y los actores políticos y por lo tanto es sí importante que se vaya trabajando en ese consenso para que el país en su conjunto tome una definición si la elección subnacional, es decir, de alcaldes y de gobernadores, se va a realizar de manera simultánea a la elección presidencial o se realizará en una fecha distinta. Desde el punto de vista de la realización, a ver, si es que la clase política dijera vamos juntos, ¿usted lo encuentra razonable entonces, como decía antes, reducido pero razonable? Si existe un consenso
en el país de que las elecciones presidenciales y las elecciones subnacionales deben realizarse en la misma fecha, a pesar de la complejidad técnica que supone ese desafío de varias complicaciones. Por supuesto que el organismo electoral lo realizaría de esa manera. Perfecto, muy bien. Sigo leyendo. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y no a las rápidas. Tienen que ser elecciones bien organizadas. Otro mensaje que nos llega de Santa Cruz y dice: queremos elecciones transparentes, ya no más fraude, mi voto vale. Desde Sucre, buenas noches Jimena, ¿cuándo se sabrá quiénes serán los candidatos? Bueno, eso nos acaba de decir que es una decisión colegiada, hay que tenerlos a todos los vocales elegidos y de esa forma tomar la decisión, ¿no? ¿Cuándo serán las elecciones? Bueno, eso también va a ser una decisión, todo nos lo está explicando esta noche el primer vocal y lo está haciendo él de una manera razonable, ¿no? Sin tratar de tener así todas las fechas, porque tampoco corresponde, Salvador. Exactamente, pero creo que en respuesta a una de las observaciones, cuando se van a conocer las candidaturas se pueden ir conociendo desde ahora. La fecha que va a estar indicada en el calendario electoral es la fecha de registro de las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto de su habilitación ante la papeleta, pero es muy probable que en el transcurso de estos días se vayan conociendo nombres de candidatos porque ya son postulados por sus partidos políticos. Bueno, en realidad ya se conoce oficialmente la decisión de Carlos Mesa, ya se conoce la decisión de Chi Yun-chung también, ¿no? Y comienza a perfilarse un posible binomio Camacho-Pumari o Pumari-Camacho, ¿no? Pero la fecha en que se tienen que registrar, esa fecha es la que aún no tenemos, ¿no es cierto? Exactamente, y que va a ser definida por el cronograma electoral. Entonces hay una dinámica política que ya probablemente nos va a permitir conocer cuáles son los candidatos, y otra es la dinámica jurídica que establece cuál es la fecha máxima en la cual se deben registrar las candidaturas ante el organismo electoral. Muy bien. Sigo leyendo más mensajes del Soberano. ¿Qué va a pasar con la presidenta? ¿Ella va a ser presidenta del país hasta las nuevas elecciones que dice la Constitución? Por supuesto que sí. Me imagino, Salvador, es decir, no podemos tener un vacío de poder. Sí, está establecida la ley que regula el proceso electoral de 2020, va fijando todas las fases y todas las etapas, desde la organización de la primera vuelta, la eventual segunda vuelta, la entrega de las credenciales y la transmisión de mando. Bueno, sigo leyendo. Buenas noches desde La Paz. ¿Cuál va a ser el tiempo o plazo para que los jóvenes que cumplan 18 años puedan inscribirse? Sobre todo considerando el acceso a este registro en las áreas rurales y la dificultad de acceso a algunas comunidades. Para eso hay 7 días, ¿no es cierto? Lo que dice la ley, ¿no? Así es, se ha definido. Por ejemplo, ese es un plazo relativamente corto. Si hubiéramos tenido un proceso electoral de características más habituales, hubiera sido un plazo más extenso para la inscripción de candidatos. Pero va a haber un esfuerzo importante del organismo electoral y esperamos que sea secundado, por supuesto, por los medios de comunicación para difundir de la manera más amplia posible que en ese plazo, en ese tiempo, los jóvenes pueden registrarse, pero también deben registrarse aquellas personas que hayan cambiado de domicilio. Por lo tanto, aunque va a ser un plazo muy corto, va a haber un esfuerzo muy importante del organismo electoral para dar a conocer esas fechas claves, para tratar de tener la mayor participación posible de los ciudadanos. Bien. Desde Tarija, buenas noches. ¿Por qué no se emplea para estas elecciones el sistema biométrico? ¿Cómo se hará para mitigar las vulnerabilidades que presenta el software o plataforma? Nos dicen. ¿Qué puede comentar sobre eso, por favor? El padrón biométrico, por supuesto que se va a utilizar, es el que tiene Bolivia. Con respecto a los problemas informáticos, se va a trabajar de manera muy seria, muy fuerte, tanto con capacidades locales, nacionales, como con el apoyo de organismos y de países amigos de Bolivia
que han comprometido su apoyo tanto al organismo como al proceso electoral en su conjunto. Salvador, y usted en esta época, hasta que se elijan todos los vocales electorales, ¿qué tareas tiene que hacer? Las tareas que voy a desarrollar son sobre todo de reunir información técnica que facilite la toma de decisiones por el cuerpo colegiado una vez que esté integrado este. Es decir, es tan corto, tan breve el plazo que hay entre la posesión y la convocatoria a la elección y la aprobación del cronograma electoral que estas semanas se van a utilizar para tratar de reunir la máxima cantidad de información técnica que nos ayude colectivamente, me refiero al cuerpo de vocales, a una toma de decisiones que sea oportuna, que sea ágil y que sea informada. Muy bien, sigo leyendo. ¿Qué va a pasar con las primarias? Nos dicen. No van a haber primarias, ¿no? En este proceso electoral se han suprimido las primarias en un objetivo, en un afán de reducir los plazos. Por supuesto que si se hubieran incluido las elecciones primarias, la elección general hubiera tenido que realizarse en un tiempo mucho más prolongado. En el esfuerzo de las fuerzas políticas de tener plazos cortos, se ha suprimido las elecciones primarias. Desde Cochabamba, el mejor nombramiento de este gobierno, pese a que tiene una amistad muy cercana con Carlos Mesa, quien lo eligió vocal nacional de forma directa en el anterior Corte Nacional Electoral. ¿Puede comentar algo sobre eso? Sí, en 2004 fui designado también vocal por el Poder Ejecutivo y en ese momento el presidente era Carlos Mesa. Tatiana Santos, felicidades, doctor Salvador Romero, bendiciones y esperemos que la ciudadanía sea responsable con las decisiones que toma al emitir el voto. Muchas felicidades y éxito. Señor Salvador, confío en su conocimiento y rectitud para volver a creer que las elecciones serán limpias y nuestro voto será respetado y que todos los bolivianos vivamos en libertad. Una pregunta más, nos dicen desde La Paz. ¿Cómo se va a programar la logística de los notarios operadores en el área rural? ¿Se dispondrá de más brigadas móviles y de mayor personal para poder cubrir la mayor cantidad de comunidades en el área rural? Nos dicen. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Por supuesto, el objetivo del organismo electoral debe ser siempre brindarle las mayores facilidades posible a todos los ciudadanos, independientemente de dónde viven, para que puedan votar y sufragar con la mayor comodidad posible. Creo que aquí ha habido un esfuerzo importante del país en las últimas décadas para aumentar las localidades donde están instaladas las mesas de votación y esta, por supuesto, es una política saludable, es una política que facilita la participación y ese es uno de los objetivos centrales del organismo electoral. Sigo leyendo. La actual presidenta puede ser candidata, nos dicen desde Tarija. ¿Dice la ley algo sobre eso? No está prevista ninguna disposición en este sentido. ¿Qué se hará para que no vuelvan a votar en las elecciones las personas fallecidas? ¿Se depurará el padrón electoral? ¿Tendremos tiempo para todo esto? Nos preguntan. Va a haber un proceso de saneamiento del padrón electoral, está fijado como una obligación en la ley y ese trabajo lo va a realizar el organismo electoral de manera seria, de manera prioritaria, nuevamente con técnicos nacionales, pero también va a haber un respaldo internacional y vamos a tener un padrón electoral que va a ser confiable y que va a ser también uno de los varios elementos por los cuales la ciudadanía va a poder acudir a sufragar con absoluta confianza en el momento que esté establecido en el cronograma, en el calendario electoral. Lo importante es que los votos van a ser contados de una manera escrupulosa. Esto va a permitir constituir un gobierno legítimo porque va a haber surgido de resultados que no van a prestarse a ninguna duda. Creo que es muy importante la recuperación de la confianza en el organismo electoral. Bolivia durante varias décadas confió en su organismo electoral y uno de los desafíos primeros de este organismo electoral, de esta composición del organismo electoral, va a ser recuperar esa confianza. Sigo leyendo. ¿Podrán inscribirse en el exterior para votar Alemania, Estados Unidos, Argentina, etcétera? Nos preguntan desde La Paz el mensaje. Felicidades por el programa.
¿Qué va a pasar con el voto en el exterior? El voto en el exterior se mantiene, lo que no está prevista para esta ocasión por razones del tiempo tan extremadamente corto es que exista un proceso adicional de inscripción. Por lo tanto, ya se sabe cuáles son los inscritos en el exterior y se va a mantener el voto en el exterior. Buenas noches. ¿Los funcionarios públicos deben renunciar para habilitarse a ser candidatos? ¿Salvador sabe eso? Estamos hablando de cargos Funcionarios electivos. públicos nos dicen, ¿no? Creo que ahí habría que ver, establecer algunas distinciones. La ley tiene algunas precisiones, pero depende, por supuesto, de las categorías. Creo que es difícil dar una respuesta en genérico.